buenas tardes, mi nombre es Ronald Durán, estudiante de la Universidad Fermín Toro, específicamente de la materia de Derecho Internacional Público e Integración, con la doctora María Perdomo. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre lo que es la subjetividad y la responsabilidad internacional. Cabe destacar que esta es una institución de origen consuetudinario, en virtud del cual el Estado y cualquier otro sujeto del derecho internacional público al que se impute un acto en el derecho internacional de perjudicación ilícita debe reparar al Estado en cuyo perjuicio se le haya realizado por medio de este acto. En cuanto a esta definición, se puede hablar de que nace la definición del autor Rawls, donde este define que es toda imputación realizada para el Estado de haber violado la norma del derecho internacional, ya esta sea por medio de contractual o no, y cuyo acto ocasione daño u otro y los obliguen a reparar este. Para que se dé la reparación del daño se necesita que existan una serie de elementos. Entre ellos se necesitan los elementos de la subjetividad y el derecho y la responsabilidad internacional, en los cuales estos están divididos en sujetos, elementos subjetivos y elementos objetivos. En cuanto a los elementos subjetivos, se puede decir que estos están constituidos por el comportamiento imputable del Estado, en la calidad del sujeto de derecho internacional. En cuanto a estos elementos, se puede decir que están subdivididos en sujetos activos y sujetos pasivos. En cuanto a los sujetos activos, se puede hablar de que es la responsabilidad del Estado, es decir, está representado por medio del Estado infractor que comete el hecho ilícito, es decir, es quien hace la falta en territorio ajeno. Ahora, en cuanto a lo que es el sujeto pasivo, se puede hablar de que está representado por el Estado que fue lesionado, cuyos derechos fueron violados. Por lo tanto, se habla de que para que pueda existir la subjetividad y la responsabilidad internacional debe estar completamente constituido todos los elementos. Ahora bien, en cuanto a los elementos objetivos, se puede hablar de que están representados por la comisión de un hecho internacional ilícito, el cual resulta cuando se produce la violación de una obligación internacional. Por lo tanto, se puede decir que el elemento objetivo está más que todo constituido como un elemento material, más no como un elemento legal. A la misma vez de esto nacen una serie de teorías donde por medio de esta se quiere dar explicación de lo que es la responsabilidad internacional y cómo se debe aplicar. Entre ellas consideramos a la teoría de la falta, en la cual es una teoría totalmente subjetiva, en la cual señala que no basta el hecho que engendra la responsabilidad internacional que sea contrario a la obligación internacional, sino que es necesario que construya una falta, es decir, ya sea por omisión, por dolo, por negligencia o culpa. En cuanto a la explicación de esta norma, se puede hablar claramente de que se habla de que hay un hecho ilícito, se causa un daño. Luego del daño se genera una falta por medio de la negligencia para cometer el daño, naciendo así, luego de esta falta, lo que es la responsabilidad internacional, ocasionando de igual forma que al final se haga la reparación de esta falta. En cambio, la teoría del riesgo, que es una teoría totalmente objetiva, señala que la responsabilidad del Estado es objetiva y se basa en la idea de garantías, en la cual interviene la subjetividad. Existe relación de causalidad entre la comisión, es decir, la acción u omisión del hecho dañino por parte del Estado y la reparación del mismo. Por lo tanto, se habla directamente de que se comete un hecho ilícito, nace automáticamente la responsabilidad internacional y por último debe darse la reparación a esta falta cometida. Ahora bien, por último nace lo que es la teoría combinada, en la cual admite ambas teorías, es decir, si el hecho es cometido por omisión, se aplica la ley de la teoría de la falta.
pero si el hecho es cometido por acción, se tomaría en cuenta, sería la teoría del riesgo. En conclusión de lo relacionado a lo que es la teoría, se puede hablar de que la tendencia actual es considerada que la responsabilidad internacional es de carácter objetivo e incluso pudiera existir sin que el autor haya producido daños materiales dentro del Estado. Ya para casi terminar con la exposición, nacen lo que son las circunstancias que excluyen la responsabilidad internacional. Entre ellas tenemos lo que son de carácter por fuerza mayor, lo cual están producidos se produce por la fuerza de cohesión o irresistible, donde ésta se traduce en la imposibilidad material del Estado a comportarse de otro modo que no sea violando las normas internacionales. Un ejemplo claro de esto sería un navío que perpetre sin autorización al mar territorial de otro Estado, como consecuencia de que haya una ruptura dentro de su embarcación. Esto generaría una exclusión de la responsabilidad internacional, ya que lo está haciendo por sobrevivencia propia. El caso fortuito, este se debe al acontecimiento impredecible, es decir, el Estado podrá darse cuenta de que su comportamiento infringe una obligación internacional. Tal es el caso del ataque impredecible o inoportuno y hasta incluso equívoco de la propiedad de un extranjero residente en el Estado. Esto generaría lo que es un caso fortuito. Otra causal sería el estado de necesidad, el cual es un estado de comportamiento libre y voluntario adoptado por los órganos de un Estado que violan los derechos de otro, de la finalidad de salvaguardar sus propios intereses, amenazando gravemente e inminentemente de peligro. Un ejemplo claro sería el incidente del buque petrolero británico de Torres Cayón, que fue una discusión un tanto subida de tono en cuanto al derecho internacional. Y por último, como excluyente de la responsabilidad internacional, tenemos lo que es la legítima defensa, que ante la situación de la ilicitud del acto que se excluya, es excluida, en este punto se puede hablar de lo que es la respuesta de un Estado frente a un ataque armado, donde este hace violación de las normas internacionales. En cuanto a los efectos de la responsabilidad internacional, se puede hablar de que existe la reparación o indemnización. Esta es una consecuencia esencial de la responsabilidad internacional, puesto que surge la obligación para el Estado infractor de reparar o indemnizar el daño causado. La reparación se hace mediante una justa indemnización, por lo que se debe exigir equivalencia entre las reparaciones y el perjuicio del daño causado. Por lo tanto, esta no debe ser inferior ni superior al perjuicio. En cuanto a las modalidades para hacer la reparación de este hecho, se debe hacer por medio del restablecimiento de su estado primitivo, es decir, la derogación de una ley, por ejemplo, la reparación o satisfacción de un orden moral, y las sanciones internas, el pago de indemnización y las sanciones penales e internacionales del individuo.